licenciado, ¿ya? Entonces Listo, continuamos, estimados licenciadora, colegas. adelante nuevamente con su actividad. Muy bien. Bien, colegas, a veces siempre ocurren diferentes tipos de situaciones, pero no podemos desaprovechar el tiempo. Se han debido sacar también tiempo ustedes, entonces continuaremos, estimados colegas, por favor, para que se pueda concretar lo que es nuestro contenido, ¿no? Que hemos A estado ver, viendo. estimados colegas, ¿pueden apagar el micrófono para quedar disertación? Solo el micrófono hay que apagar. Ya. Gracias, estimado Elise. Bien, estábamos viendo respecto a lo que son los tips para ayudar al sistema límbico, ¿no? Recordaremos, nos hemos dado un espacio de tiempo para poder respirar, un poquito desestresarnos también. Habíamos dicho que el sistema límbico estaba asociado con lo que es el cerebro emocional, la parte emocional, ¿no? De nosotros, de cada una de las personas. Y habíamos visto los tips que veíamos para poder activar a nuestro sistema límbico. Ahora vamos a entrar a otro capítulo que es la amígdala cerebral. Amígdala cerebral, que también es parte de lo que es el sistema límbico. Christophe André nos dice, no podemos impedir la aparición de nuestras reacciones de miedo, pero sí podemos regularlas. No podemos impedir la aparición de nuestras reacciones de miedo, que es una emoción, ¿no ve? Pero sí podemos regularlas. Aquí en la imagen podemos observar lo que es el sistema límbico, todo lo que es el centro, lo que estoy remarcando o estoy apuntando. Y hay un botoncito rojito, ¿sí ven? Como una arvejita es. Esa es la amígdala y se le conoce como amígdala cerebral. La amígdala forma parte de nuestro llamado cerebro profundo, también se le dice, ¿no? Forma parte del cerebro profundo, así es como se conoce también. Es el centro de la memoria emocional. Entonces, la amígdala sería considerado como memoria emocional. Anatómicamente hablando, nos dice, ¿no? Ya está desarrollada desde el nacimiento de una persona. O sea, viene con eso, ¿no? Su estructura es como una forma de almendra, lo dice, ¿no? Yo lo conocía como arvejita, pero es pequeñita, ¿no? Existen dos amígdalas, por si acaso. Obviamente, ¿no? En la parte derecha y otra izquierda. Amígdala derecha, amígdala izquierda. Amígdala derecha, amígdala izquierda. Están nuestros dos amígdalas. Se encuentran, dice, en la profundidad de los lóbulos temporales. ¿Dónde está el lóbulo temporal? En la región temporal, aquí, ¿no ve? Donde a las personas mayores nos salen las canas aquí justamente en la patilla más o menos, esa es la región temporal. Y la región temporal va a lograr a formar lo que es el lóbulo temporal. Ahí exactamente está ubicado lo que es nuestra amígdala cerebral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Se encuentran, dice, en la profundidad de los lóbulos temporales, formando parte del sistema límbico, es parte del sistema límbico la amígdala cerebral, y procesando todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. Procesa todo lo relativo a las reacciones emocionales, nuestra amígdala cerebral. ¿Cuál es la función de nuestra amígdala cerebral? Función de la amígdala cerebral. En la neurobiología, que es una disciplina, ¿no?, de la biología, es casi imposible asociar una sola función a cualquier estructura. Todos están ligadas, ¿no? Se asocian las funciones. Pero cuando hablamos, dice, de la amígdala, podemos decir sin margen de error, dice Marilina Rodríguez, que es que la amígdala es el responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. El responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. Gracias a qué, ¿cómo se dice? Gracias a qué estructura nosotros manifestamos la lucha o la huida o fuga, gracias a la amígdala, porque la amígdala es la responsable de que nosotros podamos escapar a situaciones de riesgo o peligro. ¿No? Nos obliga además, dice, a recordar traumas de nuestra niñez y todo aquello que nos hace sufrir. La amígdala entonces es la responsable, esa estructura pequeñita en forma de almendra, como dice la Marilina Rodríguez,
Esa es la que nos es la encargada de que nosotros podemos recordar ciertos traumas que hemos tenido en nuestra niñez, que nos han marcado, ¿no? De allí dice de allí que la llamamos, ¿cómo le vamos a llamar a la amígdala? Banco de la memoria emocional. ¿Cómo se llama el banco, la amígdala cerebral? Banco de la memoria emocional. ¿Por qué se llama banco de la memoria emocional? Porque nos obliga a recordar traumas de nuestra niñez y todo aquello que nos ha hecho sufrir. Responde y aprende por premios o castigos. Responde y aprende por premios y castigos. Nos lleva, dice, a acercarnos a todo aquello que nos produce placer. Nos lleva a acercarnos a todo aquel acontecimiento que nos produce placer y nos aleja de aquello que tiene registrado como amenaza o dolo. Por ese motivo, su función principal de la amígdala es la supervivencia. La amígdala y la supervivencia, dice nuestra imagen, ¿no? Entonces, la amígdala es la responsable, decíamos, de escapar de situaciones de riesgo o peligro. Vamos a nosotros a enfrentar, ya sea con la lucha o de plano vamos a escaparnos, huir con la fuga, ¿no? Vamos a nosotros establecer esa conducta ante algún tipo de situación de riesgo o peligro. Aquí está la amígdala, miren, en forma de almendra, lo que nos decía Marilina Rodger, ¿no? Su función principal es, que hemos dicho, ayudarnos a detectar peligro y protegernos, ¿no? De riesgos. Hemos dicho que también es la supervivencia, no nos olvidemos eso. Su función principal es la supervivencia. Obviamente se manifiesta cuando detectamos peligro y queremos protegernos. ¿Cómo funciona entonces la amígdala? ¿Dónde está la amígdala? Aquí. Aquí dice amígdala. ¿A ver? Y luego viene lo que es el hipocampo, decíamos. Bien, las señales sensoriales llegan al tálamo. Las señales sensoriales aquí van a llegar al tálamo. Ese es el tálamo. Aquí van a llegar las señales sensoriales. Una parte de esa información se va a dirigir a la amígdala. Las señales sensoriales van a llegar a lo que es el tálamo y una parte de ellas va a llegar a lo que es la amígdala. Eso nos está diciendo. La amígdala, ¿qué va a hacer? Va a comparar la información con experiencias anteriores guardadas en él. Se supone que hemos dicho que la amígdala es una de las estructuras que va a guardar, ¿no? Recuerdos trágicos, tristes. Entonces, lo que va a hacer con la información que está llegando es que va a comparar. Va a hacer comparación con experiencias anteriores que ya han sido guardadas en la amígdala. En un tiempo de medio parpadeo de ojo, dice, ¿no? La amígdala va a reaccionar. Así es inmediato, veloz. En medio parpadeo de ojo reacciona. Entonces, el cerebro emocional es categórico. Blanco o negro, bueno o malo. Entonces, una de las acepciones es eso, es blanco, negro, o bueno o malo, el cerebro emocional. De esa forma es como maneja la información. ¿No ve? Es malo, mal recuerdo, triste recuerdo, o buen recuerdo. Blanco o negro. Categóricamente lo clasifica de esa forma, nos está diciendo. Las reacciones amigdalinas ante la información que recibe desde el tálamo, es lo que hemos dicho, el tálamo va a mandar información a la amígdala y la amígdala va a recibir esa información, va a comparar, nos dicen, a ver. Entonces, ante la información que recibe la amígdala del tálamo, serán inmediatamente de fuga o lucha. Entonces, es una situación muy, muy trágica, triste, tiene que activarse, ¿no? El instinto de supervivencia, ya sea en forma de fuga o lucha. Lucha va a enfrentarse o fuga va a huir. ¿Verdad? Entonces, nuevamente aquí, ¿no? Ante una situación amenazante, entonces va a responder la amígdala por lucha o fuga. Para su examen, por favor. ¿Cómo va a responder? Eso era estaba revisando justamente hoy día el banco de preguntas del ministerio y evidentemente una de las preguntas es esta, ¿no? Ante una situación amenazante, ¿cómo responde la amígdala? ¿Va a responder en lucha o fuga? Lucha, ofensiva o defensiva, dependiendo. La fuga, huida, omisión o inhibición de acción. ¿Ya? Esa era una de las preguntas. Pongamos un ejemplo, dice, eso es un ejemplo que lo quería mostrar hace rato, pero bueno, aquí está más descrito. Marilina Rodger lo escribe tal cual, ¿no? Dice, a ver, imagina, dice, estás saliendo de trabajar y te diriges a tomar el colectivo, el minibús, el taxi, trufi, lo que quieran. Son alrededor de las 8 de la noche, dice, es en la noche, y está oscureciendo. Mientras caminas,
Sientes que alguien te sigue. Esa sensación, ¿se imaginan de que alguien nos está siguiendo? ¿Sí? O cuando estamos caminando por la ceja, no sé, por algún lugar peligroso. Esa sensación te pone en alerta, ¿no? ¿Y cómo lo asocias? Con un indicador de miedo, peligro, ¿no? Esa alerta dice, te da miedo, es peligro. Apresuras tus pasos y comienzas a huir. ¿O qué harías tú? ¿Te quedas y enfrentas? ¿Luchas? No creo, ¿no? Sabemos que hay lugares bien peligrosos como el caso de la ceja, entonces lo que haces es acelerar el paso. Con eso, ¿qué estás haciendo? Estás activando lo que es la fuga, ¿no? La huida ante una situación amenazante. Sientes la sensación de que alguien te sigue, entonces tú vas a bien a apresurar tus pasos o de pronto volar, correr, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, las respuestas de estrés puede ser la lucha, te enfrentas, peleas y demás, o huyes, fuga, ¿no? O en algunos casos, a veces decimos shock, ¿no? E inmovilización. Eso es una de los gráficos que también muestra Marilina Rodger. Puede ser otra, ¿no? De inmovilizar, quedarte quieto y no poder decir nada. A eso se refiere inhibición de acción. No huyes, no haces nada, te quedas quieto. No es una respuesta a la situación amenazante. Entonces decimos, la amígdala, que está de color verdecito, la amígdala, nos ayuda a encontrar esa respuesta adecuada después de haber identificado un estímulo negativo. La amígdala nos ayuda a encontrar esa respuesta, ¿no? Sí o sí cuando el estímulo es negativo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que ese estímulo puede hacernos daño? ¿Cómo nos damos cuenta que ese estímulo nos va a hacer daño? Eso ya por condicionamiento, ¿no? Por aprendizaje, sabemos, ¿no? Por esos conceptos básicos que como especie creemos que pueden hacernos daño. Eso ya está dentro de nosotros, ¿no? Y obviamente a raíz de una situación amenazante vamos a sí o sí aplicar lo que es la lucha o fuga, ¿no? Ante una situación amenazante. Ahora hablaremos de Daniel Goleman. Recuerden, hasta el momento hemos visto dos autores, ¿no ve? Paul MacLean, del cerebro triuno. Paul, ¿quién era el otro? ¿Alguien recuerda? Hemos visto en sistema límbico de las emociones. Exacto. Ekman, ¿no ve? De las emociones, no se van a olvidar. Paul MacLean era del cerebro triuno, Paul Ekman de las 6 emociones básicas. Ahora estamos viendo otro autor, no se van a olvidar, por favor, para su examen. Acá está. Daniel Goleman. ¿Qué dice Marilina Rodger? Lo menciona a Daniel Goleman. El psicólogo Daniel Goleman dice, quien se hizo famoso por su libro, había redactado un libro denominado Inteligencia Emocional. Inteligencia Emocional, es uno de los autores del libro Inteligencia Emocional. Introdujo, dice, el concepto de secuestro amigdalar. Él es el que maneja ese término. Es otra pregunta, si no me equivoco, del Ministerio, del Banco de Preguntas. Secuestro amigdalar. ¿A qué se refiere con secuestro amigdalar? ¿A qué se refiere con secuestro amigdalar? Dice, ha introducido ese concepto de secuestro amigdalar. ¿Para qué? Para referirse a esas situaciones en que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia, de un modo que no es adaptativo, no es lógico, donde la desesperación nos impide encontrar la respuesta adecuada. ¿Qué ocurre cuando estoy en una situación amenazante, estoy de miedo y me quedo quieta? O estoy angustiada, preocupada. Estas situaciones me van a prácticamente bloquear mi razonamiento lógico, ¿no ve? O sea, de poder hacer lo correcto. De pronto, no sé, en una situación amenazante estoy con miedo, me va a impedir a que yo pueda pensar, me voy a desesperar y esa desesperación me va a impedir a que yo pueda encontrar una respuesta adecuada, ¿no? Ante un incendio, por decir, ¿no? Según la regla o a cualquier tipo de evento trágico, por ejemplo, no sé, mantén la calma, dicen, ¿no? Para pensar y razonar qué es lo que realmente debo hacer, cuál es el camino apropiado, la solución adecuada. Pero a veces nos habla Daniel Goleman de que suele ocurrir lo que es el secuestro amigdalar, es decir, la amígdala
exactamente no va a entrar en función. Pues suele ocurrirnos, ¿no? A las situaciones en que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia y nos bloqueamos, ¿no? Y, y de un modo que prácticamente no es lógico, nos desesperamos y no encontramos la solución adecuada o la respuesta adecuada. Es que estaba asustado, no podía hacer nada, decimos. No, realmente no he podido reaccionar o a veces nos quedamos quietos. ¿Suele sucedernos? Claro que sí. Eso que se le llama secuestro amígdala, donde la amígdala no va a responder con huida, ni va a responder con lucha, ¿no? Entonces, de esa forma. Ahora, relacionaremos la amígdala y el aprendizaje. ¿Se relacionan? Por supuesto que se relacionan la amígdala con el aprendizaje. La pregunta nos dice, según Marina Rodger, ¿cómo se relaciona la amígdala con el aprendizaje? Este es un punto importante que debemos tener en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Un punto importante, relacionar la amígdala con el aprendizaje. Las amígdalas de nuestros niños están, dice, en nuestras aulas atentas a cualquier situación amenazante. Claro que sí, eso es lo que hemos visto, ¿no? La amígdala se hace cargo de eso. Entonces, todos nuestros estudiantes, sus amígdalas están pues expensas a cualquier situación amenazante, están alertas. Si se activan, dice, ¿qué va a pasar? Se cierra el paso de la información a los lóbulos prefrontales, provocando que el aprendizaje no se realice. ¿Qué me quiere decir con esto? En una clase, por ejemplo, habíamos hablado en el sistema límbico, decíamos que al estudiante tengo que yo ayudar a generar una emoción positiva, una emoción donde sea placentera para que mi estudiante esté feliz y pueda aprender a cabalidad el contenido que estoy enseñando. Pero si yo entro todo furiosa, enojada, renegando o aburro, no sé, de pronto les grito, genero maltrato y demás, ¿qué estoy haciendo? Su amígdala de los niños prácticamente se va a activar porque lo va a reconocer como una situación amenazante y todo lo que está explicando no va a dar frutos, no van a aprender nada. Lo voy a cerrar ese paso de información, ¿no? Para que llegue de lo que es mi amígdala a lo que es ¿cómo es esto? Al lóbulo prefrontal. Aquí tiene que llegar para que pueda mantenerse con memoria a largo plazo, pero no va a suceder ese puente de recorrer la información. ¿Por qué? Porque yo ya he activado a la amígdala y la amígdala, ustedes saben que se activa ante una situación amenazante. Entonces, no es correcto, ¿no? Hay que tratar a veces de cambiar algunas estrategias en caso de que de pronto estoy generando esa sensación de miedo, esa situación amenazante en mis estudiantes. Dado que existe una respuesta amigdalina de lucha o fuga. Por eso es que el estudiante ya bloquea prácticamente sus lóbulos prefrontales para que la información pueda pasar. ¿Por qué? Porque la respuesta de la amigdalina se ha activado y obviamente va a ser de lucha o fuga. Eso nos está explicando en este momento. ¿Se relaciona la amígdala con el aprendizaje? Claro que sí. Entonces, en resumen, yo como maestro tengo que hacer un ambiente amigable, ¿no? Donde prácticamente pueda hacer posible que el aprendizaje sea pues significativo. Información en el aprendizaje, nos dice. En los procesos de enseñanza, todo docente quiere llegar a las redes cognitivas racionales. ¿Qué son las redes cognitivas racionales? Aquí está en la imagen, dice redes cognitivas racionales, tal como lo ha puesto en su texto Marilina Rodger. Redes cognitivas racionales. Redes cognitivas racionales. Está justamente en la región del neocórtex, en el cerebro racional, si ustedes se dan cuenta, aquí arribita están, a ver, y aquí abajo, redes instintivas emocionales, prácticamente era como el sistema límbico es donde se posiciona aquí. Aquí arriba está el cerebro racional, aquí donde las redes instintivas emocionales está el cerebro límbico. Eso tenemos que recordaros muy bien, la estructura del cerebro, ubicarlos en qué parte están esos cerebros, tenemos que poner mucha atención ahí, nos va a ayudar bastante. En los procesos de enseñanza, todo docente quiere llegar a las redes cognitivas racionales, que está en el cerebro racional de su estudiante, es decir, a su cerebro racional. Pero antes, dice, de llegar allí, la información debe pasar por sus redes instintivas emocionales, es decir, por sus cerebros reptilianos y mamíferos. Entonces, no es que toda la información directamente va a llegar a las redes cognitivas racionales. No va a llegar directo al cerebro racional. Eso lo habíamos visto con MacLean, incluso hemos visto con Paul de las emociones cuando nos hablaba, ¿no? Su apellido se me fue.
Entonces, ¿en qué nos decían esos autores? Igual que tienen que pasar por las emociones. Y lo mismo nos está diciendo acá. Antes de que la información llegue a las redes cognitivas racionales a largo plazo, tiene que pasar por las redes instintivas emocionales. Eso nos está diciendo, ¿no ve? Antes de llegar al cerebro, a las redes cognitivas racionales, al cerebro racional, debe pasar por redes instintivas emocionales. Es decir, debe pasar por su cerebro reptiliano y mamífero. Eso es lo que nos está diciendo. El cerebro reptiliano, si bien recuerdan, hemos dicho que es instintiva, tiene instinto de supervivencia, el mamífero o emocional está asociado a las emociones, si recordamos. El hecho de que la información llegue a las redes cognitivas racionales va a depender de cómo estén los estados emocionales de su estudiante. Entonces, si queremos un aprendizaje significativo y que llegue a las redes cognitivas racionales, va a depender mucho de las redes instintivas emocionales, es decir, va a depender del estado emocional de mi estudiante. Si está feliz o yo he promovido un ambiente, un aula, va a depender mucho de su estado emocional. Si está triste, está furioso, enojado, está con una emoción de ira, qué sé yo, no va a llevar a cabo esta información, no va a pasar a las redes cognitivas racionales. Entonces, estados emocionales en el aula. Por eso es importante, dice, nivelar estados emocionales en el aula. Aquí vemos en la imagen, ¿no? Algunos están tristes, felices, tristes, enojados, de todo, ¿no? Hay varias emociones que podemos ver en estos niños. Entonces, no puede ser así. Hay que nivelar estados emocionales en el aula, nos dice Marilina Roder. Abrir los cerebros de abajo, es decir, ¿cuáles serían los cerebros de abajo? Esto, ¿no ve? El cerebro límbico y el reptiliano. Porque a través de ese cerebro límbico reptiliano se puede llegar a las redes cognitivas racionales, es decir, al cerebro racional, al aprendizaje. Abrir los cerebros de abajo de nuestros estudiantes para que se concrete el aprendizaje. Cuanto más abiertas están sus amígdalas, más situaciones de placer se generarán alrededor de los aprendizajes. Mnemotécnico, RIE, RCR. ¿Qué es RIE? Redes instintivas emocionales, donde está el cerebro reptil y el cerebro emocional. Redes cognitivas racionales, el cerebro racional, ¿no? RCR, no nos olvidemos. ¿Qué es lo que debemos recordar? Las emociones están estrechamente ligadas a la toma de decisiones, por ello son tan necesarias en los procesos de enseñanza. Las emociones están estrechamente ligadas a la toma de decisiones, por ello son tan necesarias en los procesos de enseñanza. Entonces, no se olviden, por favor, las emociones tienen una estrecha relación con las decisiones, toma de decisiones. Por eso nos dicen que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Bien, yo creo que estamos todavía en hora. Haremos un ejercicio, estimados colegas, por favor, en el espacio donde se encuentran, haremos una respiración. Vamos a inspirar, luego expirar, ¿ya? Inspiremos. Expiren. Una vez más, inspiren. Expiren, ¿ya? Eso nos va a ayudar bastante un poquito para descansar el cerebro, para que se pueda oxigenar también al momento de respirar. Neurotransmisores. Pasaremos al capítulo 4, donde nos hablan de neurotransmisores. No sé si recuerdan cuando hemos hablado de sinapsis, hemos dicho que la conexión entre una neurona y otra neurona había una intervención de ciertas sustancias químicas llamados neurotransmisores. Pero antes vamos a dar lectura a nuestra frase. Mi amor por ti es eterno, dice.
mientras haya dopamina en mi cerebro. Mi amor por ti es eterno, mientras haya dopamina en mi cerebro. ¿Qué será la dopamina? ¿Será un neurotransmisor? ¿Qué función tendrá? A ver, vamos a ver. Nuevamente, Marilina Roger en este capítulo 4 nos habla de la sinapsis. Dice, la sinapsis es un espacio pequeño entre la unión de dos neuronas. O una neurona y un músculo. Suele darse también entre neurona y músculo, ¿no? Pero propiamente aquí en el ejemplo es neurona y neurona. Entonces, ese espacio es sinapsis, ¿no? Entre una neurona y lo que es otra neurona. Entre un axón y su dendrita, ¿no? Entonces se está transmitiendo información. ¿Qué nos dice? En 1921 se confirmó que las neuronas se comunican realmente por la liberación de ciertas sustancias químicas, el cual nosotros actualmente conocemos con neurotransmisores. Ahora vemos a un autor, el cual es un farmacólogo, que se llama Otto Low. Otto Low. ¿Quién es él? Es un farmacólogo que había descubierto un neurotransmisor. Un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es muy importante también entre lo que es, cuando ocurre lo que es la unión de la neurona con el músculo, va a intervenir bastante como un neurotransmisor para que esta señal se lleve a cabo. Y aquí tenemos varios, ¿no? Neurotransmisores más importantes. Esto no está en el texto, solamente es a modo de que conozcamos que son varios, ¿no? Serotonina, acetilcolina, GABA, glutamato, norepinefrina, que sí está, adrenalina, endorfinas, ya. Entonces, eso es para que conozcan que hay varios neurotransmisores. Pero lo que nos interesa a nosotros es que los neurotransmisores que considera Marilina Roger, pero específicamente en el aprendizaje, es lo que nos interesa. Tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores que mayormente necesitamos en el aprendizaje, ojo, tenemos varios neurotransmisores, pero los que realmente no son necesarios en el aprendizaje son 3. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Dopamina, noradrenalina y la serotonina. ¿Qué nos dice? Trabajando juntos y de manera equilibrada producen el circuito de recompensas. Entonces, para que exista sinapsis, conexión neuronal entre una neurona y otra neurona, hay unos mensajeros químicos importantes que intervienen en el aprendizaje. En el aprendizaje, la dopamina, que genera placer, motivación, movimiento, la noradrenalina, que genera atención, alerta y acción, y serotonina. Esos 3 van a ayudar en el aprendizaje. ¿Vale? La serotonina nos genera bienestar, calma y equilibrio. Son sustancias químicas, estos neurotransmisores, que van a ayudar a las neuronas a comunicarse y favorecer el aprendizaje. ¿Qué es el circuito de recompensa? Aquí a un costadito dice DAS, dopamina, noradrenalina, serotonina, trabajan juntas para que aprendan mejor cada día. A ver, veremos. ¿Dónde está nuestro circuito? Ya. Ese es el circuito de recompensa, ¿ya? Circuito de recompensa. Pero, a ver, antes de entrar al circuito de recompensa, vamos a describir uno por uno cuál es su función. Sabemos que los 3 van a formar circuito de recompensa cuando trabajan juntas. Pero a ver, uno por uno, ¿qué función tiene cada neurotransmisor? Son neurotransmisores por si acaso, ¿ya? Dopamina, noradrenalina, son sustancias químicas que van a ayudar a que la sinapsis se pueda llevar a cabo para producir lo que es el aprendizaje. Controla los movimientos, la dopamina, dice, controla los movimientos voluntarios del cuerpo, está asociado con el mecanismo de reacción del cerebro. Es decir, regula las emociones placenteras. La dopamina la van a asociar con placer, ¿ya? En el texto así lo considera. Es la que va a regular las emociones placenteras, de felicidad. Ustedes saben que si existe la emoción de la felicidad va a generarse aprendizaje. Eso es lo que hemos hablado en el sistema límbico. La dopamina había estado asociado con eso. Si nos encontramos con un estado emocional negativo, o sea, cuando un estado emocional negativo, según Paul, diré, perdón, aquí están las emociones negativas. Tenemos que recordarnos lo que hemos llevado. ¿Dónde está?
Aquí están, a ver. ¿Cuáles eran las emociones negativas? Miedo, aversión, ira, tristeza. La emoción positiva es la alegría. Y la neutral era la sorpresa. Según Paul Ekman, siempre me olvido su apellido. Entonces, si nos encontramos en una emoción negativa, nos dice, ¿qué va a pasar si yo me encuentro en una emoción negativa? Ya. Si yo me encuentro en un estado emocional negativo, la amígdala dirige la entrada al cerebro inferior, cerebro de abajo primitivo. En tanto, si estamos en un estado emocional placentero, la amígdala se abre dando paso a la información al cerebro de arriba y se incrementa el córtex prefrontal. Esto más o menos hemos ido adelantando, hemos visto, especialmente esto que estoy por ahí apuntando. Cuando estamos, dice, en una situación emocional negativa, es como si se paralizara mi amígdala, ¿no? Se queda ahí en el cerebro reptiliano y ahí, ¿no? En el primitivo. No hay información. No hay aprendizaje. Para que haya aprendizaje, la información tiene que pasar de esos cerebros primitivos al cerebro racional, ¿no ve? ¿Eso cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir que la información va a pasar del cerebro primitivo al cerebro racional? Cuando hay una emoción placentera, de felicidad. La amígdala, en ese caso, si ve que hay una emoción placentera, se va a abrir dando paso a la información al cerebro de arriba, ¿no? A lo que es el cerebro racional, neocórtex, hemos dicho, ¿no? Y se va a incrementar el córtex prefrontal. Genera estados placenteros, la dopamina va a generar estados placenteros, ya habíamos dicho, dando como resultado un buen estado de ánimo. Si alguien está súper feliz, le ha pasado súper bomba, le ha ido muy bien, no sé, su estado de ánimo pues está positivo, digamos. Entonces ha generado un estado placentero. Al no percibir sensación de peligro o estrés, ¿no? Están felices, todo está marchando muy bien. Entonces, la dopamina, existe la dopamina, obviamente, porque ya ha generado un estado de placer. Por eso estamos con estados de ánimo. Favorece la conducción de la información a través de la amígdala al córtex prefrontal. Otra de las funciones de la dopamina es que va a favorecer la dopamina, estamos hablando del neurotransmisor, la conducción de la información a través de la amígdala al córtex prefrontal para que haya un aprendizaje, ¿no? Las actividades cortas con movimientos activan la dopamina y preparan al cerebro para aprender. La dopamina nos genera placer, hemos dicho una vez, motivación, la acción y el movimiento, los cuales también van a ayudar a que esta dopamina se pueda activar. Genera dopamina en el aula a través de actividades cortas de neuroacción, nos está diciendo Marilina Roller, uno de los consejos, que requieren movimiento del cuerpo. Por ejemplo, estamos ahorita todos sentados y les diría, ¿no? Párense, no sé, un juego haremos, ¿no? De carreras, no sé, algo corto. Eso va a generar dopamina, va a generarnos felicidad, lo cual va a hacer que la amígdala pueda llevar la información, donde está la amígdala pueda abrirse y pueda llevar la información al cerebro, al córtex prefrontal, para que de esa manera se pueda concretar el aprendizaje. Otro de los neurotransmisores para el que necesitamos para que el aprendizaje se lleve a cabo es la noradrenalina o norepinefrina, también es otro de los nombres, ¿ya? Entonces, la noradrenalina es un neurotransmisor excitador que se deriva de la norepinefrina, ¿eh? Con ese nombre también le conocen, pero es un derivado, que controla el enfoque mental, la atención por sobre todo. Ya está asociado, que regula el estado de ánimo y la atención física, excitación física y mental, la noradrenalina. El aumento de la secreción de la noradrenalina va a aumentar el ritmo cardíaco con latidos, ¿no ve? Y la presión arterial. Eso no se olviden, la noradrenalina está asociado con el aumento del ritmo cardíaco, presión arterial. ¿Qué había sido causante de que aumente nuestro ritmo cardíaco? Cuando sentimos una sensación, una emoción, decíamos, al ver un objeto o una persona, la noradrenalina entra pues ahí en acción, ¿no ve? Aumentando el ritmo cardíaco, puede aumentar lo que es la presión arterial. Entonces, es como si activa tu cuerpo y mente, dice aquí, ¿no? La noradrenalina te pone en modo activo, aumenta la presión arterial y ritmo cardíaco. Entonces, también interviene la alerta, atención, hemos dicho, y acción. Cuando aumenta la noradrenalina, suben el ritmo cardíaco y la presión arterial, preparando el cuerpo para actuar.
No nos olvide. Finalmente, la serotonina es otro de los neurotransmisores para que se lleve a cabo lo que es el aprendizaje. La serotonina es un neurotransmisor inhibidor importante. Se ha encontrado que, dice, esa serotonina tiene un efecto significativo sobre las emociones, el humor y la ansiedad. Les comento que la serotonina se conoce con el nombre de hormona de la felicidad también. También está implicada en la regulación del sueño, la vigilia y la alimentación. El nivel de serotonina, nos dice, se activa cuando una situación de placer hemos obtenido el objetivo y logrado lo que se presentó como motivación. Es como si fuera secuencial, ¿no? Em, por ejemplo, hemos tenido una situación de placer, lo cual nos pone presos para aprender algo. La noradrenalina nos ayuda a la atención, ya hemos aprendido, digamos, algo que nos está disertando la maestra, y la serotonina es una situación de placer porque prácticamente hemos logrado el objetivo de lo que queríamos aprender y lo hemos hecho. ¿No? Por eso que eso dice al final, ¿no? Se activa cuando una situación de placer que hemos obtenido el objetivo y logrado lo que se presentó como motivación. También la serotonina favorece el bienestar, la calma, el equilibrio emocional, ¿no? Prácticamente esa es la función de la serotonina. Los neurotransmisores en el aprendizaje, ¿cómo se van a relacionar? Ya habíamos dicho que sí son importantes para que se lleve a cabo el aprendizaje, ¿no? ¿Ve? Como decíamos anteriormente, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dice, los docentes queremos llegar ¿dónde? A las redes cognitivas racionales, RCE, la mnemotecnia, recuérdense, ¿no? Con la información que estamos dando a nuestros estudiantes, pero antes la información debe pasar por las redes instintivas emocionales, eso ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, los neurotransmisores ayudan en el aprendizaje si sabemos cómo activarlos en las mentes de nuestros alumnos. Los neurotransmisores ayudan en el aprendizaje si como maestros nosotros sabemos activar en los alumnos. Para lograr esto debemos proponer que nuestros estudiantes realicen y alcancen en nuestras clases lo que llamamos el circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? Ahora sí estamos volviendo. Habíamos dicho también, si recordamos, estos tres neurotransmisores que son los que necesitamos para el aprendizaje, habíamos dicho que trabajan juntos y forman lo que es el circuito de recompensa. También estamos diciendo que para lograr que nuestros estudiantes puedan aprender, hemos dicho que los neurotransmisores ayudan en el aprendizaje, y si sabemos cómo activarlos en las mentes de nuestros alumnos, vamos a lograr un aprendizaje. También para lograr esto, para lograr ese aprendizaje, en nuestros estudiantes debemos hacer que alcancen lo que es el circuito de recompensa. ¿Qué es ese circuito de recompensa? Ese circuito se conoce con las siglas DAS. ¿Qué es DAS? El circuito de recompensa. D de dopamina, A, miren, podría empezar con N, pero con A lo ha puesto Marilina Rodger, ¿no? Noradrenalina. A de adrenalina viene, ¿no? Dopamina, noradrenalina, serotonina. Eso es el circuito de recompensa. ¿Ya? Dopamina tiene que ver motivación, placer, impulso. Tiene que ver sí o sí ese placer para que pueda uno aprender. Y dos, decíamos, ¿no? La noradrenalina va a intervenir con atención, alerta, acción. Y finalmente la serotonina, que va a ser la satisfacción de haber cumplido la meta que me he propuesto. Cuando el estudiante se motiva, actúa y logra su meta, se activa el circuito de recompensa. Si logramos motivar a nuestros estudiantes, estimados colegas, en una clase, se activará su neurotransmisor del placer, la dopamina, ¿no ve? La dopamina es el neurotransmisor del placer, que activará a su vez el neurotransmisor noradrenalina, preparándolas para la acción que les motivó, como, no sé, atendiendo la clase. A eso se refiere la noradrenalina, ¿no? ¿Qué acción va a mostrar frente al placer que se ha activado? Luego de realizar el proceso se generará la serotonina, volviéndose al estado normal. Ya va a ser una sensación de placer, va a decir, ya he concretado el objetivo que quería, qué bien. Y vuelve al estado natural, normal, ¿no? ¿Cómo despertar la dopamina? ¿Cómo podemos nosotros despertar la dopamina? Ya estamos concluyendo, estimados colegas.
¿Cómo despertar la dopamina? La dopamina, el neurotransmisor dopamina, vamos a despertar con estas actividades. ¿Qué es lo que nos recomienda Marilina Rodger? Alimentación saludable, rica en frutas, carnes y verduras. Ya es lo que siempre nos han recomendado, eso para el fortalecimiento también de nuestro cerebro y nuestro mismo cuerpo. Actividad física, ¿no? Para tener un funcionamiento corporal estable y también para oxigenar al cerebro. Contacto con la naturaleza, es importante, nos dice Marilina Rodríguez, contacto con la naturaleza, viajar, estar en cercanía con el río, con los árboles, flores y demás. Trabajo en equipo, tiene que ver interacción social, decíamos, ¿no ve? Agua, por sobre todo por el oxígeno, que tenemos que oxigenar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo despertar la dopamina? Podemos nosotros como mnemotécnico, ACTA, actividad saludable, rica en frutas, carnes y verduras. A de acta. Otra A, actividad física. C, contacto con la naturaleza. T, trabajo en equipo. Y finalmente, A de agua. ¿Cómo despertar la dopamina? Acta, ¿no? Acta. Vamos a recordarnos de ese mnemotécnico. Además, la dopamina también es conocida como un neurotransmisor amigo del aprendizaje. ¿Cómo se conoce la dopamina? Según Marilina Rodger, la dopamina también es conocida como el neurotransmisor amigo del aprendizaje. ¿Por qué? La dopamina, hemos dicho, está asociado con el placer y abre las posibilidades para que nuestros estudiantes se dispongan a trabajar. Ese placer que va a generar el neurotransmisor dopamina va a poner en predisposición a los estudiantes a que ellos puedan empezar a trabajar con cualquier actividad o en todo caso para que pueda haber buena recepción de aprendizaje de lo que el docente está enseñando. Relación de la dopamina y el aprendizaje. Cuando generamos dopamina en nuestros estudiantes, ellos se motivan, colegas, ¿no? Tiene que haber dopamina. Tenemos que coadyuvar para que podamos generar dopamina. Ese placer, ¿no? En nuestros estudiantes, para que ellos se puedan motivar. Si lo hacemos aburrido en nuestra clase, lastimosamente no vamos a poder generar lo que es la dopamina, tampoco vamos a motivarlos, ¿no? Y como aspecto negativo no va a haber aprendizaje. ¿Qué es motivar entonces? Motivar es movimiento, dice, ¿no? Es decir, lo hacemos mover para aprender. ¿Cómo el motivar se puede concretar de diferentes formas. Incluso podemos hablar de la disposición de las bancas, hacer una actividad pequeña, corta, como hace un momento les decía, podemos hacer un pequeño juego de, no sé, de competencia así corta, y lo cual nos va a generar pues esa sensación de placer y obviamente vamos a estar más prestos a poder aprender lo que el docente nos va a dar en clase, ¿no? Después se va a depender de la manera en que repetimos con novedad ese aprendizaje para consolidar una red neuronal. Tenemos que consolidar una red neuronal. Tiene que haber aprendizaje, nos dice. Tiene que haber aprendizaje. Ahora, hablando un poco de esto, no sé si recuerdan, al inicio del texto hablábamos de que hay que repetir 7 veces, pero con novedad. A eso se está haciendo referencia este extracto del texto, ¿no? Para que haya una red neuronal, para que haya aprendizaje, nos está diciendo, obviamente tenemos que repetir lo que hemos aprendido, pero de diferentes modos, formas, con novedades, no que sea lo mismo, no es repetir como loros, decía, no sé si recuerdan. Para consolidar esto, una red neuronal nueva que perdure en los cerebros de nuestros estudiantes, pasando de su memoria de trabajo, lo que ese ratito han aprendido, a su memoria a largo plazo, que es el de corteza prefrontal que hemos dicho, ¿verdad? Listo. Hasta ahí habríamos concluido con nuestro capítulo que era preparado para la sesión de hoy. ¿Ya? Creo que hemos sido muy veloces, van a disculpar colegas, pero no sé si hay alguna duda, tal vez, colegas, alguna consulta. Bueno, está profe Edwin. Sí, bueno, nuevamente buenas noches, licenciada Dora.
No, de parte de la comunidad Alba estamos totalmente agradecidos por la participación. Es más, la presentación que usted hizo a todos los colegas va a satisfacer en lo que es la preparación para el ascenso de categoría, ¿no? Agradecido de antemano y también a los participantes también, muchas gracias por la participación. De seguro mañana estaremos con otro tema también. Nada más, muchísimas gracias, licenciada, a todos los participantes, colegas. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, profe Edwin. También a todos los representantes del Frente Alba y a todos los colegas nuevamente. Quedo muy agradecida por la participación y bueno, pues esa es la única forma de poder tal vez enfrentar también lo que es el examen preparándonos, ¿no? Mañana vamos a continuar nuevamente 6:30, estimados colegas, por la tarde. Y bueno, pues estaríamos concluyendo con lo que es el texto y bueno, se tiene preparado también otros contenidos para que podamos fortalecer nuestro conocimiento después de que hemos tenido tal vez un arduo estudio durante este tiempo. Quizás algunos estamos también repasando también, ¿ya? Muy bien, estimado colega licenciado Edwin, estaríamos dando por concluido nuestro taller, yo creo, ¿no? Y empezaríamos mañana. Gracias, estimados colegas, por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a Listo, usted, una vez más, licenciada. muchísimas gracias, licenciada, muchísimas gracias. Hasta luego, colegas. Mañana les esperamos a las 6:30 de la noche. Muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, licenciado Edwin. Hasta